Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, Inge. Dice. Bueno, compañeros, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, espero que todos al inicio, ¿no? Espero que todos ya tengan sus grupos para exposición. Ya hemos sacado el cronograma, ¿no? Nos faltaría fijar la fecha. Bueno, eso vamos a ver de acuerdo, digamos, a cuándo terminamos el semestre. Bueno, lo vamos a hacer un mes antes de la terminación del semestre, lo cual sería más o menos las exposiciones para el mes de mayo, tal vez un poquito más antes las exposiciones. El tipo de trabajo que tienen que realizar los compañeros, como ya les indicaba, es monografía. Monografía. ¿Qué es una monografía? Es una estructura donde tiene que tener introducción, marco teórico, tiene que tener, digamos, dentro del marco teórico, el tema del marco referencial, marco conceptual y marco histórico. También tiene que tener un marco metodológico, ¿no? También tiene que tener el desarrollo correspondiente y finalmente las conclusiones y obviamente la bibliografía. Esa es la estructura de trabajo que tenemos que realizar, compañeros, en nuestro trabajo. Entendiéndose que en la introducción, bueno, se tiene que plantear el tema, digamos, de los objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo busca el trabajo? ¿Qué metas busca? Metas desde el punto de vista cuantitativo, objetivo desde el punto de vista cualitativo. Bueno, les voy a pasar en el WhatsApp para que todos lo puedan tener, una pequeña estructura de lo que debe tener una monografía. Y bueno, ya en los cuadros les he podido presentar que tienen que, son 30 puntos. 30 puntos que está dividido en dos, ¿no? La primera parte es la redacción. La redacción es la correcta, digamos, escritura, si se quiere decir, del trabajo. Es la parte morfológica del trabajo, es la parte, digamos, que debemos tomar en cuenta en la estructura mismo del trabajo. La segunda parte es la exposición. La exposición va a ser de carácter, individual. Si bien el grupo va a salir, digamos, al frente, si bien el grupo se va a presentar, pero en la exposición todos y cada uno tiene que defender su propia posición, sea cualesquiera que sea el tema, ¿no? Hay muchos temas que se ha presentado. Por ejemplo, referente al el tema del contrato bajo servidumbre o la jornada de trabajo, ¿no? Hacer una evolución histórica, una investigación histórica de dónde viene el tema de la jornada, qué luchas se han realizado, digamos, a partir de enfrentamientos, incluso ahí puede meter las reivindicaciones del 1 de mayo de 1880, más o menos, que ocurrió en Estados Unidos. O retrotraerse, digamos, hasta el año de 1864, cuando se hizo por primera vez la primera internacional. Para conseguir esta categoría de lo que es el trabajo, bueno, se ha logrado pues hacer una serie o se ha pasado con una serie de hechos históricos dentro de la humanidad. El trabajo lo pueden dividir ustedes en 3, 4, 5, 6 partes para exponer. Y bueno, es así más o menos la estructura que se tiene que llevar adelante. Les indicaba el tema, ¿no?, es del marco teórico. Dentro del marco teórico está el marco histórico que les estoy hablando. ¿Por qué se denomina marco histórico? Porque nos habla de la historia, digamos, del trabajo que tienen que realizar. ¿Qué historia, qué proceso ha tenido? El marco referencial está referido más a lo que es las referencias, a los datos que se tiene acerca del tema. Hay algunos temas que no están escritos en libros, compañeros. Hay algunos temas que no están en libros, sino más bien están en el conocimiento, digamos, oral de la gente, ¿no? En la estructura oral social. Pero en los temas creo que les he dado no hay tal. Esto está más referido, digamos, al aspecto legal.
Entonces es el marco referencial. El marco conceptual se refiere a los conceptos, al concepto de trabajo, al concepto de jornada. ¿Será lo mismo una jornada a lo que es el trabajo? ¿Trabajo y jornada será lo mismo? Bueno, tienen que saber diferenciar, o tal vez es lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras tienen que ver. ¿De dónde viene el término salario, por ejemplo? ¿Por qué se utiliza ese término salario? Alguien diría viene del término sal, viene de la palabra sal. Bueno, se dice que en la antigüedad se pagaba a las personas que trabajaban con sal. Se pagaba, se dice, con sal. ¿Para qué? Como una especie de trueque, digamos, en la época. Entonces, compañeros, eso es el detalle, ¿no?, de los trabajitos que tienen que ir realizando. Como ya les indico, tiene que tener la introducción, marco metodológico, marco teórico. Dentro del marco teórico está el marco histórico, marco conceptual y marco referencial. Luego vendrá el desarrollo. Y todo eso tiene que hacerse en función a capítulos. Bueno, al concluir esta sesión, bueno, les voy a pasar la estructura que debe de tener el trabajo mismo, ¿no?, como una especie de resumen. No sé si hay alguna pregunta aquí al respecto, ¿no?, en relación al trabajo de investigación. A ver, ¿tienen la palabra? Tal vez alguna duda. En lo referente al puntaje, bueno, ya les he aclarado, ¿no? Pero en relación a la estructura, tal vez no está muy claro. A ver, tienen la palabra, compañeros. Pueden nomás manifestarse alguna duda para poder ampliar, ¿no?, lo que estamos hablando. A ver, compañeros. Esa es la estructura del trabajo. Pero para más claridad les voy a pasar al WhatsApp para que puedan tener toda la estructura, ¿no?, correspondiente. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ¿será posible que nos puede pasar un formato de la monografía? Sí, les voy a pasar, éxito, les estoy indicando. Les voy a pasar un formatito, una estructura, ¿no?, una especie de, ¿qué sé?, de una hojita. Enseguida lo voy a hacer. Bien, compañeros, entonces proseguiremos la clase. Se ha dicho, ¿no?, investigaciones para el día de hoy. El código Hammurabi, la ley del Manú, las leyes de Creta, de repente el Torah también. No sé, para empezar sería bueno leer un poquito, tal vez, código del Manú. ¿Quién lo hizo? Código del Manú, ¿quién lo hizo, compañero? Disculpe, Inge, esas investigaciones ya eran anteriores, pesadas. Anteriores, ya pasadas. Sí, ya nos había dicho con anterioridad eso. Ah, ya, pero ¿no lo hemos leído o lo hemos leído ya? ¿Lo hemos revisado? Quisiera que lo revisemos ahora para los que han hecho, ¿no? Podemos revisar un poco sus trabajos de resumen que tenían que hacer al respecto. ¿Alguien puede leer su trabajito, por favor? Que obviamente lo vamos a revisar, leer en su momento, ¿no? A ver, compañeros. Había otros trabajos más que les he dado de investigación, a ver si pueden hacer un recuerdo. ¿Qué trabajitos más había, compañeros? ¿Qué trabajitos más había? Bueno, hasta hoy, para la clase de hoy, teníamos que haber acabado lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, no, perdón, no es es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la Carta Magna de 1215. Ya, sí, tienes razón, bien. A ver, ¿alguien quiere leer la declaración, por lo menos hasta cierta parte, de los derechos del hombre y del ciudadano, que es también un documento fundamental en la historia, ¿no?, que se han constituido en guía para diferentes constituciones que se han dado, digamos, no solamente en Europa, sino también en América, ¿no?, porque ahí están los principios fundamentales de libertad, igualdad, fraternidad y también de propiedad. Se dice que es una constitución de carácter burgués. Pero a ver, escuchemos un poquito. ¿Alguien puede leer, por favor? La Constitución o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Quién quiere leer? A ver,
voluntariamente vamos a seguir anotando los nombres de quienes van a participar. Israel Chambi, Mendel Maldonado, Juan Gabriel. Bueno, tengo ya los nombres de los que han participado, pero sería bueno también que participen otros más, otros compañeros. Tal vez Sonia Conde, si está ahí Sonia Conde, o Yoreli, o Junior Stanley. Bueno. A ver, ¿quién quiere leer un poco eso? Y tal vez ir leyendo el preámbulo más, ¿no? La introducción. A ver, ¿quién lo puede hacer? Vinche, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no, Vinche? ¿O cuál era? Así es, exacto. Yoreli, ¿no? Ya. Sí, Vinche. Adelante, Yoreli, te voy a anotar. Ya, Vinche. A ver, dice. Ya, gracias. Okay. Declaración del... No, perdón, creo que tienes un sonido al fondo, no sé si es televisión, radio. Un ratito, Vinche. Si no, no te vamos a escuchar adecuadamente, ¿eh? Muy bien, Yoreli. Ya está, Inge. Ya, ahora sí, por favor. Ok. Dice, adelante. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, consideraron que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer, en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, que para esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia de Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo número 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo número 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Artículo 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley,
Todos ellos pueden presentarse a ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo público, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato y es culpable si opone resistencia. Artículo 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Artículo 9. Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Perdón, Yureli, un momentito. Sí. Hasta aquí podemos ver que muchos de esos principios han sido pues copiados para nuestra Constitución y también copiados para la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ¿no? O sea, hay si se quiere decir, un proceso de gestación, un proceso de seguimiento de ideas de innovación, ¿no? Para la época. No olvidemos que esta declaración surge pues en una época en la cual Francia y todos los países de Europa, se puede decir, vivían una monarquía cesada, ¿no? Vivían una monarquía cesada donde el poder era hereditario. ¿Se imaginan? Vivimos en una época en la cual, o se sacó una época en la cual el rey Luis XVI había sido heredero del poder y habían estado en el poder toda su familia durante más o menos 300 a 400 años, ¿no? Entonces, en realidad, hacer este documento en esa época era, pues sí, verdaderamente revolucionario, ¿no? Hablar de igualdad. Esas veces había igualdad de compañeros, no había pues igualdad. Había pues una desigualdad total. Arriba estaba la monarquía o la aristocracia, más abajo estaba, si se quiere decir, el clero, y más abajo estaba pues la burguesía, que en esa época no era pues la burguesía que hoy por hoy conocemos, sino era una burguesía que correspondía al pueblo, ¿no? Al decir pueblo era como decir burguesía. O sea, estamos hablando de una época en que manejaba toda la sociedad del Estado francés, la nobleza y el clero, ¿no? Y cuando se tenían que reunir, quienes ganaban en cualquier reunión, en cualquier lado, digamos, para decidir algún aspecto fundamental para el Estado francés, eran la nobleza y el clero. Entonces, esa época, ¿no? Que fue una época muy particular, muy especial, es irrumpida por esta declaración de los revolucionarios, ¿no? Que de alguna forma ahí participó Robespierre, que era un abogado, estaba también Danton, y estaba también un otro revolucionario que también participó mucho, ¿no? Marat, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito, ¿no? También interesante y también ha sido sangriento esto de la Revolución Francesa, que ha dado lecciones en su época al mundo, ¿no? De cómo se debe hacer y llevar adelante la democracia, ¿no? Es un inicio, digamos, incipiente de la democracia que se practicó posteriormente en los demás países. Bien, no sé si quieres continuar tú leyendo o algún otro compañero puede hacerlo. Nos faltarían 7 artículos más, ¿no ve? Sí, si gusta algún compañero Inge, o si no, yo también puedo seguir. No hay problema, ¿no? O algún compañero quisiera también. A ver, algún compañero o compañera. Franz Condori, tal vez. O no lo hicieron, tal vez el trabajo. Pues. Michelle Fanny. Ya, tú continúa
compañera Yoreli. Listo, ingeniero. Adelante. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en casos determinados por la ley. Artículo 2. La garantía de los... Ahora sí. Artículo 2. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus capacidades. Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos, a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Artículo 16. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de haya una justa y previa indemnización. Bien. ¿Jacoba? Sí, eso es todo. Gracias. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes, compañeros? ¿Qué opinión tienen acerca de esta declaración que parece tan actual, ¿no? Para que hagamos como algunas cosas dentro del mundo de las leyes, dentro de lo que es la ingeniería legal, bueno, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y algunas cosas se van manteniendo como un paradigma, ¿no? El tema de la libertad, por ejemplo, hasta hoy por hoy vamos hablando de la libertad, ¿no? El tema, digamos, relacionado con la igualdad, también hasta hoy por hoy vamos debatiendo el tema de la igualdad. El tema relacionado con lo que es la propiedad, también hasta hoy por hoy vamos debatiendo lo que es la propiedad. Bueno, para que vean, ¿no? Que fue organizada hace cuántos siglos esto, sin embargo, hoy por hoy es tan vigente, que inclusive, como les decía anteriormente, ha sido pues captada por nuestra Constitución, inclusive por las anteriores constituciones que tuvimos, ¿no? Les pasé en el grupo un resumen de nuestras constituciones, ¿no? Desde la de 1826 hasta la actual, ¿no? Un resumen, no sé si leyeron todo eso, han tenido oportunidad de leer. De todas maneras, esto surge como un documento fundamental, paradigmático, axiomático, si se quiere decir, para las demás constituciones y declaraciones universales. También esta declaración ha influido pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Entonces, estos documentos son tomados como documentos constitucionales. Son tomados como la primera generación de derechos que se han llevado en la historia. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, pasaremos a ver a la lectura de la Carta Magna de 1215, ¿no? 1215. ¿Quién puede leer eso? ¿Quién hizo la investigación? La Carta Magna de 1215. A ver, ¿quién hizo? ¿Cuál de los compañeros? Bría Machaca, Azatia Álvaro, Cristian Frías Jaldín. Bueno, aquí tengo una lista. También puedo sortear, ¿no? Cualquiera de ustedes que pueda leer. Se supondría que todos han hecho la investigación. Tal vez eso sería más democrático. A ver. A ver, compañeros. ¿Quién quiere leer?
¿Hicieron el trabajo o no? A ver, ¿quién quiere leer, compañeros? ¿Quién puede leer? ¿Hiciste, Yoreli? Inge, lo que yo encontré consta de 8 páginas y habla de la Carta Magna de 1215. Ahora, no sé si será ese. Sí, esa es la Carta Magna de 1215. A ver, léenos algo ya que los compañeros no sé si hicieron o hicieron. A ver, léenos algo. Y ya, Inge, va directo. Yoreli, Dice, ¿no? Sí, adelante. sí, Inge. Ya. Carta Magna, 1215. 15 de junio del año 17 del reinado del rey, año del señor 1215. Juan. Por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía y Aquitania, y conde de Anjou, y los arzobispos, obispos, abades, condes, Uy, varones, jueces de bosques. Está así, Inge, o me paso directo a la primera. está mal, ¿no? Está nombrando a varios, es como una declaración, sí, está nombrando a varios virreyes, Uy, se está obispos. entrecortando. Hola, Inge. Ya. Varias ¿Alguien? autoridades, lores, ¿no? Los lores Sí. eran la máxima autoridad, ¿no? En Inglaterra de esa época. Imagínese, 1215. Por eso se dice que es el primer antecedente, ¿no? El primer antecedente que se da en la historia del tema constitucional. Alguien diría que es la primera constitución, ¿no? Que se hizo, pero otros dicen que no, era un documento, simplemente una carta medieval, ¿no? Es una carta medieval. Bueno, sea así o no sea así, la verdad es que la primera constitución, de acuerdo a otras versiones, es la francesa, ¿no? Con la declaración que acabas tú de leer, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, no hay problema en eso, pero eso es un antecedente fundamental en la historia que les estaba indicando. Bueno, para proseguir más tranquilamente, por favor, les sugiero que nuevamente tengamos que salir. En cualquier momento va a terminar nuestros 40 minutos. Entonces, se van a desconectar, por favor. Cualquier momento termina. Salvo que alguien más quiera, tal vez alguien que ha hecho el trabajo. Azatia, Álvaro Azatia, a ver, ¿está por ahí? Inge, mi persona, Franz Condori, ¿puedo hablar? A ver, Franz Condori, algo más, tal vez has resumido. Adelante. Solo ese estudio sobre la Carta Magna de 1215 está realizado atendiendo a la situación política y social que llevaron a la firma de la misma en el campo de Runimede, así como los procedentes legales y jurídicos ya existentes en Inglaterra antes de su creación, que podían dar fundamento de derecho a la tradición feudal. Considerando la importancia histórica de la Carta de Libertades, se ha estudiado los artículos y los grupos de artículos más significativos, a menudo eclipsados por el renombrado artículo 19. Claves para entender el momento histórico, las circunstancias y hechos que no solo eran exclusivos del reinado de Juan I, sino se había llegado a ellos a lo largo de años de imposición ambeguina, y a través de este proceso se procuró lograr alcanzar una serie de libertades, frenando la parcialidad real a la hora de dirigir los asuntos del reino. Sería Inge. Ya. Bueno, esos son las visiones, ¿no?, que se tienen, ¿no?, en la investigación de lo que fue la Carta Magna. Lice. Sí, Brian. Sí, también. Yo estaba buscando, de hecho, perder un rato en mis cositas también. Bueno, también parte de que hablaba acerca de la Carta Magna es, por ejemplo, a partir del artículo 2, algo parecido como bueno, se refería un poco a lo que sería el servicio militar. Bueno, desde mi punto de vista sería eso. Cuando estaba hablando acerca del servicio militar, cómo iba a ser la transición entre cada uno, también hablaba acerca de los herederos o, por ejemplo,
A ver, no me acuerdo por aquí, creo que estaba. Ah, sí, también. Cuando un heredero normalmente tenía que casarse de acuerdo a lo que indicara su familia. Ahora ya indicaba que los herederos podían casarse sin degradar su linaje, por ejemplo. Cosas así. Bien, vamos a continuar, compañeros. Bueno, hubo una interrupción. Bueno, hay otros documentos más, compañeros, ¿no? Pero que de alguna forma tal vez pueden ser muy morosos leerlos, pero les reitero, como antecedentes de las primeras constituciones se dice que son esos dos documentos, ¿no? Principalmente la Carta Magna de 1215, en la época del rey Juan sin Tierra de Inglaterra. Pero nosotros no vamos a tomar mucho en cuenta esto, más vamos a ver la declaración de lo que hicieron los revolucionarios en Francia, ¿no? La declaración de los revolucionarios franceses. Bueno, nosotros volveremos a ese aspecto nomás, la declaración de los revolucionarios franceses, y de cómo y de qué manera, digamos, esto ha ido influyendo en las diferentes constituciones del mundo, especialmente en las constituciones de Europa, ¿no? La Constitución española, por ejemplo, de 1831, ¿no? La Constitución boliviana de 1826, bolivariana, que hablaba también de aspectos relativos a la libertad, de la abolición de la esclavitud. Pero la verdad, en Bolivia no hubo en ningún momento esclavitud, compañero. Lo que sí había una especie de servidumbre, digamos, con lo que fue el pongueaje, que subsistió hasta el año de 1952. Pero un esclavismo cesado no hubo, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los lugares donde se sembraba o se cosechaba algodón.
o en el caso de Brasil, donde sí verdaderamente hubo esclavismo, ¿no? Inclusive hubo una fecha internacional que se celebraba, más que celebrar, se recordaba, digamos, la abolición de la esclavitud. La esclavitud fue una cuestión muy terrible en la humanidad, fue una especie de lacra que se heredó desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Hoy por hoy, en algún país se estará dando la esclavitud, parece que no. Parece que en todo lado ya se habría abolido esto de la esclavitud. Pero de todas maneras, cuando hablamos, digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sí estamos hablando de una existencia de esclavitud que de repente había en Francia, ¿no? Pero más que todo en los países de África, ¿no? Vamos a hacer, una especie de investigación en lo que fue la esclavitud, compañeros. ¿Dónde se originó y dónde concluyó la esclavitud? Bueno, es otra investigación que tienen que realizar. No les voy a dar el libro específico, pero ¿dónde se inició la esclavitud y dónde concluyó la esclavitud? A ver, inclusive, como les digo, hay un día mundial de la esclavitud, ¿no? La época de la abolición de la esclavitud, ¿no? Porque se ha tenido que abolir. Ahora en Bolivia, en la Constitución de 1826, se hablaba de una especie de servidumbre, pero no de esclavitud. De repente, en la época de la explotación de la plata, después de la fundación de Potosí, el siglo XVI, más o menos, en 1548, puede ser que se haya dado, ¿no?, una forma de esclavitud cuando se ingresaba a la mita, ¿no?, y se salía solamente muerto. Puede ser, pero parece que ya en la época de la República ya no había más esclavitud. Hoy por hoy habrá esclavitud en algún lado, compañeros. A ver, les reitero la pregunta, el análisis. A ver, ¿habrá en algún lado esclavitud? Ay, pero... ¿En dónde? A ver, o es una esclavitud encubierta tal vez. Encubierta en todos lados. A ver, por ejemplo. Como en el mercado libre, algo así. Ejemplo, también los talleres. Hay algunos que, bueno, no sé si serán historias verídicas, pero ya que podría contar que donde se hace una sobreexplotación de la gente a la que no se le paga, entonces técnicamente para mí eso sería esclavitud, no abuso, sino esclavitud, porque si haces un trabajo y no se te paga nada, entonces, ¿cómo se le llamaría? Yo creo. Sí, eso creo que se ha dado, o se está dando en Argentina, ¿no? Donde hay gente que llevan de aquí para que trabajen exclusivamente sin ningún tipo de documentación y bueno, no les pagan, trabajan gratuitamente, solamente por comida, tal vez. Lo mismo pues en el Brasil, pero es algo prohibido, ¿no? Ya no es una cuestión legal, cosa que en la antigüedad sí era una cuestión legal, por ejemplo, el traslado, el tema del comercio de esclavos, que en su gran mayoría eran hechos de esclavos de gente que venía del África, ¿no? También para la mitad de Potosí, trajeron una gran cantidad de esclavos, ¿no? Entonces, ¿esclavitud se puede entender por la venta de personas? Así es, va relacionado con eso, ¿no? Va relacionado con la venta de personas. Pero en los yungas hay ese problema donde los padres venden a sus hijas, por ejemplo. ¿Eso también sería considerado esclavitud? No. Otra cosa es el tema económico, ¿no? Donde muchos padres, al verse imposibilitados de poder mantener a sus hijos, venden, ¿no? O encuentran un padre adoptivo. Eso sería otra cosa. Otro tema es el tema de la esclavitud, ¿no? Donde se vende y se tiene, digamos, otra posibilidad de trabajo. Porque, como tú decías, pueden vender, pero pues, no con el objetivo de que el comprador sea su sirviente, sino como una especie de adopción, de repente, ¿no? Hay gente que no tiene hijos, y bueno, adopta algún niño o niña, ¿no? No sería esclavitud, en términos así, si se quiere decir exactos. No sería esclavitud. Acerca de esto, sí, lo siento, acerca de esto acabo de buscar y aquí me encuentro con que sí hay esclavitud actualmente
conocido, bueno, muy aparte de lo que se habló de que de la esclavitud así por abajo, así decirlo, hay esclavitud por encima, en Sudán, bueno, menciona que Sudán y los bosques de aquí de Sudamérica, donde dice que todavía siguen existiendo esclavos, donde siguen vendiendo actualmente. Aquí estima que hay como de cada de cada 21 millones, por así decirlo, de personas, hay como 1000 esclavos por cada eso. Es un número que no sé la verdad si creerlo, pero esos trabajos están hechos, recuerdo esto sobre el año 2012. Bueno, eso es lo que dice. Sí, hay una esclavitud encubierta, ¿no? Pero en el caso de Bolivia concretamente, con el decreto del 9 de febrero de 1825, a ver, lo van a investigar ese decreto, ¿no? 9 de febrero de 1825. Anótense, es una investigación, ¿no? Tiene solamente 21 artículos, ¿no? Decreto del 9 de febrero de 1825. Eso es en Bolivia, ¿no? No es de afuera. En lo que fue la República del Alto Perú, digamos. El decreto del 9 de febrero de 1825. Decreto del 9 de febrero de 1825. Inge, Lo apuntaron, ¿no? Lo Inge, apuntaron, ¿no? Sí. Inge, yo pienso que una manera de esclavitud es lo que se ve hoy en día en los Oscar secuestros. Pedro, ¿no? Sí, Inge, Ya, en los Oscar secuestros, Inge, cuando secuestran a una persona, a veces lo llevan a otro país y les llevan a otros lugares a hacer trabajos como ser la prostitución, en caso de las chicas, en la trata de personas. Blanco, no sé si se trata de mujeres, trata de blancas, ¿no? Sí, Está prohibido, ¿no? porque las venden, creo que las venden y van trabajando así toda su vida hasta que las matan. ¿Qué Oscar Pedro eres? Parilaime. Pari, ¿no? Ya. Sí, puede decirse que también es una forma de esclavitud, ¿no? Pero es ilegal, ¿no? Legalmente ya no está permitido, ¿no? Claro, por debajo, ¿no? Obviamente a veces hay situaciones de secuestro, de rapto, para llevar a trabajar a ciertos lugares, especialmente en el campo de lo que es de repente la elaboración de drogas, ¿no? La fabricación de drogas, o por otra parte en el campo de la prostitución. Sí puede ser, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Que se han encontrado en diferentes lugares de gente que lo llevan, especialmente de niñas, chicas, ¿no? Y hay inclusive avisos, ¿no? Que sacan en algún lado, puede ser mediante internet, en el Face, por cualquier lado, ofreciendo trabajo, ¿no? Ofreciendo trabajo con buen emolumento económico, y de pronto van y caen en la situación de que no había sido un trabajo pues verdadero, sino había sido para someterse a un señor que no las deja salir, ¿no? Es una forma de esclavitud sexual, ¿no? Que se hace en diferentes lados. Sí, sigue habiendo, pero no es legalizada, ¿no? No es legal, es ilegal. En cambio, antes sí era legal, pues, ¿no? El tráfico de esclavos que venían del África hacia América, ¿no? Y también hacia Europa. Hoy por hoy es ilegal, pero sí, ni duda cabe, sigue existiendo esclavitud, ¿no? Así encubierta. Habrá que ver, habrá que investigar dónde se da más principalmente, pero es verdad, ¿no? No podemos tampoco tapar el sol con un dedo, como dicen, ¿no? Existe, pues, la esclavitud en Latinoamérica, pero así, en forma encubierta. A ver, ¿alguien tiene alguna opinión más, a ver, acerca de esto del esclavismo? Por favor, reiterarles más antes que tienen que hacer esa investigacióncita del decreto del 9 de febrero de 1825. Quien hizo ese decreto del 9 de febrero fue el mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? Decreto del 9 de febrero de 1825. Y también el tema sobre el esclavismo es otra investigación que tienen que realizar. Eso es en forma individual, ¿no? No olviden que las investigaciones van a tener un puntaje de 20 puntos, ¿no? Eso es. Bien, eso es lo que queríamos hablar, aclarar, ¿no?
que nuestra Constitución Política del Estado de ninguna manera reconoce ningún tipo de sometimiento, servidumbre, y eso está establecido pues en los diferentes artículos de nuestra Constitución. A ver, ¿quién tiene a la mano la Constitución, compañeros? Yo. ¿Ya se compraron? Brian, ¿tú lo tienes? Sí. Sí, ya. Me vas a leer entonces, a ver, el siguiente artículo. A ver, vamos a ver, vamos a revisar. Ya, a ver, tienes relación también con las declaraciones universales. A ver, léeme el artículo 15, por favor, y siguientes. El artículo 15 de la Constitución. Listo, Lice. Adelante. Brian, ¿no? Brian Machaca. Sí. Ya, adelante. Muy bien. El artículo 15. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Párrafo 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. ¿Continúo con el 3? Sí, a ver. Va a ser más completo. Adelante. Tercero, ya completo. Entonces, ya. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en privado. Cuarto, ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Quinto, ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Eso es todo el 15. Ya sigue el artículo 16. A ver. Muy bien. Artículo 16. A ver, léeme el 16 más, por favor. Muy bien. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Segundo, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. ¿Continúo con el 17? Sí, toda persona, adelante. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Ya, está bien, gracias. Bueno, para que veamos, ¿no?, cuáles son los principios, los fines, los fundamentos de nuestra Constitución, ¿no? El principal, por eso se denomina esta parte de la Constitución la parte dogmática, ¿no? ¿Qué es la parte dogmática? Algo que no se puede cambiar, algo que no se puede negociar, ¿no? No se puede negociar, por ejemplo, la vida, ¿no? La vida es innegociable. El derecho a la libertad también es innegociable, ¿no? El derecho a la educación también es innegociable. Y así nos habla muchos derechos en nuestra Constitución, que obviamente, como ya les decía, no ha sido inventado por nosotros, sino es una emulación de los principios que ya se han hecho de las declaraciones internacionales, ¿no? Pero también, a la vez de tener derechos, tenemos pues una serie de obligaciones, ¿no? Tenemos derecho a la familia, inclusive de los adultos mayores. A ver, leamos el artículo 67, compañeros. ¿Quién quiere leer? O tú también podrías hacerlo. El artículo 67. A ver, ¿quién tiene la Constitución? En que mi persona... Franz, a ver, artículo 67. Esto es para el respeto que tengamos a nuestros mayores, ¿no? Adelante, a ver. Adelante, Franz. Artículo 67. Ya, adelante, a ver. 1. Además de los derechos reconocidos en la Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. 2. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo con la ley. Hasta ahí es el 67, Inge. Ya, a ver, seguí.
porque sigue hablando. Artículo 68. 1. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. 2. Se prohíbe y se sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Ya. Artículo 69. Está bien, Los beneméritos de la patria merecerán... Está bien, compañero. Está ahí nomás, está bien. Gracias. Bueno, para que veamos que nuestra Constitución todo cubre, ¿no? Todos los aspectos cubre. Obviamente en forma genérica, no específica, ¿no? Para cada uno de estos artículos, para cada uno de estos principios, existen los códigos correspondientes, ¿no? Cuando nos habla, por ejemplo, de las familias, ¿no? El tema de la familia, qué características tiene la familia, cómo debe ser, digamos, la familia reconocida, y todo eso tenemos un código de familia, ¿no? Entonces, para cada aspecto está pues ligado el desarrollo de la misma ley, ¿no? A ver, leamos el artículo 62, a ver, esto como ejemplo, ¿no? El artículo 62, ¿quién puede leer? A ver, vamos a dar oportunidad a los compañeros. Yo puedo participar. Yo, Inge. Gustavo Calizaya. Sí, adelante, Inge. adelante. Artículo 62, ¿no, Inge? Sí, a 62, por favor. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derecho, obligaciones y oportunidades. El 63, a ver. 63, por favor, sí. Artículo 63. Primero, el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Segundo, las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellas. Bueno, para que vean ustedes, ¿no? Que todo está previsto en nuestra Constitución. Como les decía, en cada uno de estos institutos de alguna forma complementa con un código. En el caso, por ejemplo, de las familias, complementa pues esto con el código de las familias, ¿no? O sea, la Constitución es algo genérico, ¿no? Pero aquí es algo específico cuando se habla del código de las familias, ¿no? Código de las familias y del proceso familiar. Aquí nos habla, por ejemplo, del matrimonio, nos habla de la asistencia familiar, nos habla del concubinato y todas esas cositas nos habla. Pero aquí en la Constitución, bueno, lo tenemos en términos genéricos, ¿no? De cualquier aspecto que trate, bueno. El tema, por ejemplo, relacionado con la universidad. A ver, hablaremos de la universidad. A ver, el artículo 92. ¿Quién quiere leer el artículo 92? El artículo 92, compañeros, ¿quién puede leer? Yo, ingeniero. ¿Cómo te llamas? Antonio Torres. Sí, ya, Antonio Torres. Ya vamos a anotar. Adelante. Ya. Inciso 1. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y sus presupuestos anuales, y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. Inciso 2. Las universidades públicas constituirán
un ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario. Inciso 3. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado. Bueno, hasta ahí nomás. Merced a este artículo de la Constitución Política del Estado es que tenemos también un estatuto de la Universidad Boliviana. ¿Se dan cuenta? O sea, la autorización para el surgimiento de cualquiera de estas leyes tiene que estar pues inscrita en lo que es la Constitución. Producto de eso también tenemos nosotros nuestro estatuto en la universidad. Cada universidad del sistema boliviano de universidades de Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, etcétera, tienen su estatuto. Obviamente sin vulnerar los principios generales que se hablan en la Constitución, ¿no? Más bien tienen que reiterar, más bien tienen que apoyar lo que dice nuestra Constitución. Entonces, eso lo podemos encontrar en diferentes aspectos que trata la Constitución, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de deporte y recreación, ¿no? También tenemos una ley del deporte, ¿no? Cuando hablamos de comunicación social, también tenemos, ¿no? Entonces, vamos a decir que es el documento fundamental mediante el cual se basan para la generación de los demás derechos. También podemos, por otra parte, es la parte dogmática de la Constitución, compañeros. ¿Y cuál es la parte orgánica? Donde está el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y también electoral, ¿no? En cambio, la parte dogmática nos va a hablar de los derechos y deberes fundamentales. ¿Y qué deberes tenemos? A ver, ¿qué deberes? También tenemos deberes, obligaciones. Eso también lo podemos encontrar. Para los que tienen la Constitución, lo pueden ver eso, ¿no? Eso de los deberes. Porque no todo es derechos, sino también obligaciones, ¿no? A ver. Vamos a ver de los deberes de la persona. No solamente de la discapacidad, sino aspectos relativos. A ver, deberes. A ver, el artículo 108. ¿Quién puede leer, por favor? El artículo 108. A ver, algún otro compañero más para que lo conozcamos. Lo ideal sería que conecten sus cámaras, ¿no? Para poder verificar si son ellos o no son ellos, ¿no? Tal vez es otra identidad. A ver, ¿quién va a leer eso, compañeros, por favor? El artículo 108. Así como tenemos derechos y muchas cosas, también tenemos deberes. A ver. Dije yo. Franz Condori, ya. Adelante. Franz Condori. Son deberes de las bolivianas y de los bolivianos. Inciso 1, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Inciso 2, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Punto 3, promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. Inciso 4, defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. Inciso 5, trabajar según su capacidad física y intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. 6, formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. 7, tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. 8, denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 9, asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 10, asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. 11, socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. 12, prestar el servicio militar obligatorio para los varones. 13, defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores. 14, resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.
15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. 16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Gracias. Para que vean, ¿no?, que en realidad no solamente hay derechos, sino deberes. El deber de protección de la familia, el deber, digamos, que uno tiene de asistir a los hijos, el deber de servicio militar, el deber de contribuir con nuestros impuestos, ¿no? El deber, digamos, de trabajar, contribuir en el derecho a la paz, el deber de combatir la corrupción, compañeros, es un deber, ¿no? Pero muchos de esos aspectos no está respetando por parte de algunos funcionarios, ¿no? El deber de combatir la corrupción. Es decir, es una ley fundamental, como alguien diría, ¿no? Es un código de valores también, ¿no? Es un código de valores donde nos enseñan, digamos, a vivir en sociedad. Y como decían los antiguos romanos, ¿no? Donde hay sociedad hay derecho, y donde hay derecho hay sociedad, obviamente. Para podernos desarrollar adecuadamente, pacíficamente, dentro de una sociedad, obviamente necesitamos ya en este tiempo respetar las leyes, respetar nuestras leyes, que es el elemento fundamental. Cada ciudadano, bueno, debería tener, digamos, al lado suyo, en su cabecera, una constitución, ¿no? No solamente para que no le atropellen sus derechos, sino también para no atropellar el derecho de los demás, ¿no? Porque a veces ocurre abusos. Si ocurre abusos es también por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia, por el desconocimiento de algunas cosas. No por maldad, sino por ignorancia. Ahora, otra cosa es que a sabiendas, digamos, de que existe esa prohibición, aún se sigue vulnerando los derechos. Bueno, en síntesis, eso es lo que trata el tema constitucional. Es lo que trata del derecho constitucional. Podemos abarcar mucho más, pero de todas maneras quería que sepan ustedes, ¿no?, de cómo y de qué manera, digamos, la Constitución está por encima, pues, de todas las leyes que tenemos. De aquí surge, pues, las demás leyes, ¿no? De aquí surge todas estas leyes que tenemos codificadas en libros, ¿no? Que tenemos en libros, ¿no? Leyes, etcétera. ¿De dónde va a surgir? De la Constitución. Y de ahí, por ejemplo, cuando se habla del maltrato de animales, ¿sabes? Hasta aquí nos habla de eso, ¿no? Que debemos tener, digamos, en el tema del medio ambiente, un tratamiento adecuado, digamos, para lo que es el tema del mejor amigo del hombre, ¿no? El tema de la educación, el tema de la comunicación social, por ejemplo, ¿no? El Estado garantiza el derecho a la comunicación, dice, ¿no? A ver, leamos el artículo 106. ¿Quién quiere hacerlo, por favor? ¿Quién quiere leer el artículo 106? El tema de la comunicación. Yo dije... A ver, Gustavo Calcinas. ¿Has intervenido más antes o no? No, mi primera vez, soy primerizo. Gustavo Calizay es otro, ¿no? Ya. Sí, tocayo. Ya, adelante, a ver, compañero. Artículo 106. 1. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. 2. El Estado garantiza a los bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. 3. El Estado garantiza a las trabajadoras y a los trabajadores de prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. 4. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. Eso de ahí. Ya, gracias, Gustavo, gracias. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Es por eso también que muchos autores, como ya hemos señalado en clases anteriores, tienen una definición de lo que es la Constitución, ¿no? Porque habla, a ver, la definición que nos hace Evans de la Cuadra, Enrique. Creo que les pasé este documento, o no todavía, compañeros. No les pasé, ¿no? Todavía. A ver qué dice Evans de la Cuadra. La Constitución Política es un documento solemne que consigna el ordenamiento jurídico fundamental del Estado.
estableciendo la organización y atribuciones de los poderes públicos y las libertades, derechos y deberes de la comunidad política. Bueno, esto lo dice todo, ¿no? A partir de la revisión que hemos tenido, ¿no? Bueno, otro autor nos dirá que la Constitución Política del Estado es el documento fundamental, es la ley de leyes que determina la estructura de derechos, deberes, obligaciones, como también la organización de los órganos del Estado. Bueno, en síntesis, eso es la Constitución. Podemos ahondar, podemos profundizar algo más, pero de todas maneras, hasta ahí lo dejaremos, ¿no? Porque ya creo que hemos hablado en 2 clases esto de lo que es de la Constitución. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? A ver, compañeros. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí acerca de lo que es la Constitución? Pero reiterándoles, ¿no?, que tienen que comprarse una Constitución. Sé que hay en digital, pero sería bueno así que lo tengan en físico, ¿no?, que es importante. A ver, no siempre el celular está bien, bueno, para leer la Constitución. Hay muchos aspectos que nos sirven, ¿no?, de la Constitución. Cuando se trata, por ejemplo, para los varones de asistencia familiar, ¿quién puede caer en ese problema? Cualquiera puede caer en ese problema, ¿no? ¿Cómo se fija la asistencia familiar? ¿Qué características tiene la asistencia familiar? ¿Cómo tiene que ser, digamos, la obligación compartida entre lo que es el esposo, la esposa, la pareja, etcétera, ¿no? La asistencia familiar no puede ser simplemente un solo lado, sino tiene que ser ambos lados compartidos. Muchos jóvenes, muchos compañeros tienen problemas, a veces dentro de la universidad, con relación a lo que es la asistencia familiar, inclusive en el campo laboral también, que también está consignado en esta Constitución. A ver, para concluir, podemos leer el tema laboral, ¿no?, que es el tema laboral. Buscaremos el ámbito correspondiente. ¿Okay? Así como están las garantías jurisdiccionales, también está pues el tema laboral. Dije una consulta. Sí. Perdón. Ver, adelante. Tal vez, bueno, una duda, ¿no? Al respecto, en la Constitución existe lo que es los códigos de tránsito, por ejemplo, eso, porque sufrimos varios, por ejemplo, lo que son los atropellos de los policías, digamos, es algo ¿nos podría ayudar en esa parte, o es que tiene su orden o otro su orden, los policías, digamos, otra ley que manejan ellos, digamos, otro estatuto, algo así? No, ese aspecto así bien específico está en la ley de tránsito, ¿no?, en el código de tránsito. Aquí solamente nos habla, ¿no?, de la policía, que solamente es para proteger, digamos, la cuestión pública, la función que debe cumplir la policía. A eso se refiere, ¿no?, como una institución importante del Estado, así como el ejército. Pero a nivel específico de eso no existe, ¿no? Eso ya es especificidad de la ley, ¿no?, de la característica que debe cumplir un funcionario, digamos, un policía. La policía es pues un órgano, en el fondo, represor del Estado, ¿no?, pero también está consignado dentro de la Constitución. Pero ese aspecto de los atropellos y todo eso ya es vulneración pues a las normas, no solamente de tránsito, sino las normas pagan en contra del derecho a la vida y todo eso, ¿no? No sé si ustedes se han enterado de la caída de una aeronave, por ejemplo, que ha ocurrido en otro país. ¿Dónde cayó? Cochabamba. En Cochabamba, no es otro país. ¿Qué ocurre? A ver ahí. Fue un accidente terrible, ¿no? Es como un choque de un auto que se choca, digamos, a una casa, y dentro de la casa hay accidentados, ¿no? Fueron detenidos, ¿no? Obviamente están accidentados esa gente, ¿no? Los pilotos, copilotos. Creo que era una aeronave de entrenamiento, ¿no? Claro, están detenidos, pero la cuestión es que es tomado como un accidente de tránsito, ¿no? Pero un accidente aeronáutico. Están detenidos, la fiscal los ha detenido y les está imputando como el delito de homicidio culposo, ¿no? Homicidio culposo. En ese campo, por ejemplo, están ¿qué cosa vulnerando? El derecho a la vida. El derecho a la vida están vulnerando en este caso, ¿no?, concreto. Ahora, el que tú me dices de abusos, bueno, es una reglamentación aparte que se tiene, pero sí la policía está contenida en lo que es el régimen, digamos, de protección del Estado, ¿no?
sí está contenido aquí, pero no específicamente ese tema. Bueno, a ver, veremos el tema del derecho al trabajo. El artículo 46, ¿quién quiere leer, por favor? El derecho al trabajo. Policía, ¿no? No sé si ingresó el compañero. Sí, le hice, perdón. Franz Condori, ¿no ve? Sí. Como te decía, en nuestra Constitución hay un capítulo referido a la policía, pero específicamente, como ya decía, ¿no? Hay instituciones que están nombradas en la Constitución, pero el desarrollo de su ley ya está en un código, ¿no? En el código de la policía, las normas de ética, de comportamiento que deben tener cada uno de los miembros de la policía. A ver, leamos el artículo 251, a ver, de la Constitución. No sé si tú lo puedes leer. Sí, dice, ¿qué artículo me dijo? 251. 251. Sí, léelo, por favor. ¿Es la Constitución? A ver. Ya, artículo 251. Ya La ven. policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley orgánica de la policía boliviana y las demás leyes del Estado. Punto 2. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. Entonces dice, bueno, para que vean, no es genérica, ¿no? Decía la Constitución, ¿no? Habla de que necesariamente tiene que cumplir las leyes, hacer cumplir las leyes, hacer respetar y todo eso, ¿no? Ahora, otra cosa es la mala interpretación, el mal ejercicio que hacen algunos policías, que no solamente vulnera la Constitución, también vulnera sus propias leyes, ¿no? La ley de la policía, ¿no? Del orden público. Bueno, eso es un aspecto fundamental. Cuando tú quieras denunciar, necesariamente también se tiene que mencionar la Constitución política del Estado. Y en el caso de abusos, concretar los abusos en pruebas, ¿no? No solamente denunciar por denunciar, ¿no? Puede ser una prueba fundamental, un testigo, o en su caso una foto, una filmación, ¿no? Eso puede darse. Bien, ahora en el caso de que estamos hablando del trabajo, ¿no? Cuando hablamos del trabajo, toda persona tiene derecho a ver el artículo 46. ¿Quién quiere leer el artículo 46, compañero? Mi persona dice. Walter Aruquipa. ¿Has intervenido anteriormente o no? No. Walter Aruquipa, no estás anotada. Ya, adelante. Toda persona tiene derecho, 1, al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración a salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y a su familia una existencia digna. 2, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 2, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 3, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Bueno, para que veamos, compañeros, el tema del trabajo, que es desarrollado también en un código, ¿no? Una ley del trabajo, también es pues motivo de análisis, ¿no? Entonces, ya hemos mostrado anteriormente, pero les vuelvo a mostrar, ¿no? Hay una ley general del trabajo. Esto no ha sido también producto de lo que existe en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, todo el desarrollo, digamos, legal, todo el desarrollo, digamos, codificado que tenemos en nuestro país, necesariamente ha tenido que pasar por una visión general
la Constitución, porque imagínense que aquí hubiesen metido todo a detalle. Esto, ¿qué altura hubiese sido? Hubiese sido un libro, pues, demasiado alto, ¿no? Entonces, para su tratamiento específico, para eso precisamente se realizan las leyes específicas, ¿no? El tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Hay también una ley del medio ambiente, pero aquí también se habla del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es cuanto quería decirles acerca de este documento fundamental que se llama Constitución, ¿no? El cual está por encima de todos los códigos. Por eso se dice que esta ley está por encima de todos estos códigos que tenemos por debajo, ¿no? Todos estos códigos. Los códigos están aquí abajo y la ley está encima. ¿Cuál ley? La ley de leyes. ¿Y cuál es la ley de leyes? La Constitución Política del Estado. La ley de leyes es la Constitución Política del Estado. Eso es cuanto quería aclararles, compañeros. Bueno, si no hay ninguna pregunta o consulta, así como me hizo el compañero de la policía, me podría también consultar antes de cesar este punto, porque en el próximo ya pasaremos a otro tema. ¿Alguna consulta, compañeros? Algo que tal vez nos hayamos olvidado. No estoy hablando de las constituciones de Bolivia, porque ya les pasé el copiado, ¿no? Que está resumido, ¿no? Bueno, no hay consulta, entonces hagamos un break, compañeros, hasta 30, unos 20 minutos de break, compañeros. ¿Está bien? Inge, deberíamos continuar y así terminar más antes. ¿Cuándo quieren? ¿Están de acuerdo los demás o...? Inge, terminamos. Inge, por favor. Inge, por favor, sí. Ya, entonces vamos a pasar a otro tema, ¿está bien? Directamente. Ya, coloquen de título Derecho Informático. Derecho Informático. Bueno, es importante el tema del derecho informático. Bueno, vamos a terminar más antes, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, el derecho informático, como ya se ha mencionado muchas veces, es el tema central, digamos, de nuestra materia. ¿Dónde se ha originado? ¿Cómo se ha originado? Bueno, tiene sus características especiales. El tema de los delitos informáticos, por ejemplo, en nuestra Constitución y principalmente en las leyes, como es el caso del Código Penal, no está tomado muy en cuenta, ¿no? El tema de los delitos informáticos. En este Código Penal, compañeros, en lo que es el derecho informático no está tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es una disciplina muy actual, ¿no? El tema del derecho informático. Y esto da lugar a que precisamente las más de las veces muchos delitos que se conocen a ese nivel no sean sancionados, no existe una pena determinada, ¿no? Por ejemplo, el tema del robo de información, el tema, digamos, del hackeo, estará consignado en nuestra digamos, economía jurídica, no está consignado, ¿no? De ahí es que es una disciplina que hoy por hoy tenemos que desarrollar ampliamente en este campo, ¿no? La ciencia del derecho, de alguna forma, ha querido, pues, también ampliarse hasta la ciencia de la computación. Algunos han llegado a denominar al derecho informático como informática jurídica o derecho informático, ¿no? Otros le denominarán de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras, ¿a qué se refiere el derecho informático? Se refiere o es un conjunto de principios y normas referentes a lo que se da en el campo de la cibernética, ¿no? Al campo, digamos, de lo que es el tema de las disciplinas existentes y nuevas variaciones de lo que es la computación, ¿no? Entonces, el derecho informático, a partir, digamos, de ciertas etapas que ha vivido la humanidad, muchos servidores, digamos, muchos administradores de justicia y público en general, digamos, han tenido que conocer esta disciplina de alguna forma, ¿no? Para la utilización del derecho informático para el castigo o para verificación normativa de la vida diaria, ¿no? En realidad, conocer lo que es
es el derecho informático o la informática jurídica, habrá que verlo, ¿no? A partir de diferentes ámbitos. ¿Quién inventó el tema de informática? ¿Quién inventó? Y diferentes autores, ¿no? Sobre eso les voy a pasar un pequeño copiadito para que puedan verificar cuándo se habría inventado este término. Algunos dicen que el derecho informático se elaboró el año de 1949. Algunos autores dicen que el tema del derecho informático empieza el año de 1949 con el autor Norbert Wiener, ¿no? Con el autor Norbert Wiener, ¿no? Que más o menos empezó a hablar de lo que es el derecho incluido dentro de la informática. También él le denominaba la jurimetría. Pero algunos después, el año de 1950, empezaron a hablar de lo que es el derecho informático. Obviamente, en esa época la tecnología cibernética, la tecnología digital, todavía no estaba muy desarrollado, ¿no? Así como lo hicimos en el campo del derecho constitucional, también tenemos que leer diferentes autores, ¿no? Que nos hablan acerca del derecho informático. Podemos leer a diferentes autores. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, al autor Telles, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice Telles del derecho informático? Dice, es una rama de las ciencias jurídicas que contempla a la informática como instrumento informático y como objeto de estudio de la informática. Bueno, medio raro esa definición, ¿no? Pero de todas maneras se toma en cuenta. Asnit, que es otro autor también que nos habla del derecho informático, define como el conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación del sujeto en el ámbito de la informática y sus derivaciones, especialmente en el área denominado tecnología de la información. Este concepto engloba la sociedad de la información, por lo que define, si se quiere decir, una ecuación cuya regulación es el derecho informático. Bueno, de alguna forma estos conceptos, si bien algunos no muy claros, tratan de interrelacionar intrínseca o extrínsecamente entre lo que es el derecho y la informática, ¿no? Otro autor, Zio, ¿qué dice del derecho informático? Es el conjunto de normas jurídicas, en eso estamos de acuerdo, ¿no? El derecho informático es un conjunto de normas jurídicas. Un conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso, aplicación de la informática a los problemas que se deriven de la misma, en las que exista algún bien que es o deba ser tutelado jurídicamente por las propias normas. Bueno, entonces, con estas definiciones que estamos dando, digamos, a conocer, sí, más o menos corroboran, más o menos, digamos, amplían a lo que hemos dicho, ¿no? El derecho informático es una disciplina que va a interpretar, digamos, de alguna forma, las interrelaciones, las actividades que se desarrollan en el campo de la informática. A ver, veamos otra definición más. ¿Qué dice Pérez? Que el derecho informático está conformado por el sector normativo de los sistemas jurídicos, bueno, contemporáneos, integrado por el conjunto de disposiciones dirigidos a la regulación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, es decir, la informática y telemática. Bueno, es el sector normativo, estamos de acuerdo, ¿no? Porque en toda disciplina, compañeros, si hablamos, por ejemplo, del tema del trabajo, el trabajo es el trabajo que conocemos, que cada uno puede ser de acuerdo a su formación, de acuerdo, digamos, a su necesidad y todo eso, ¿no? Pero en el campo del derecho del trabajo también hay aspectos legales que se deben de cumplir, el tema del pago y todo eso, ¿no? Así, de la misma manera, haciendo un parangón en el campo de la informática, cuando todo está dentro de lo que es lo permitido legalmente, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, que se denomina el plagio, ¿no? El plagio, ¿qué es el plagio? Puede ser, digamos, la difusión de algún conocimiento, la difusión de alguna creación
la difusión de algún aspecto, digamos, que solamente le compete al autor y que no ha dado todavía a conocer a la sociedad en su conjunto, y que alguien se inmiscuye en ese conocimiento, en ese conjunto de ideas, y lo divulga abiertamente sin la autorización del autor, ahí puede entrar dentro del campo de lo que es lo ilegal. Entonces, hay muchos programas, por ejemplo, ¿no? No sé si aquí se estará inventando programas, ¿no? Muchas aplicaciones, digamos, que se van dando y que de repente no están registradas adecuadamente. Puede ser, digamos, en la entidad correspondiente, que puede ser SENAPI. A ver, ¿qué es el SENAPI? Alguien me responderá aquí, tal vez estoy hablando. ¿Qué es el SENAPI? A ver, compañeros. Lo deben conocer, ¿no? Mucha obra intelectual se tiene que registrar en el SENAPI. A ver, alguien me responde, ¿qué es el SENAPI? O tal vez trabaja en el SENAPI. Bueno, yo Inge. A ver, dime. Ya. Bien, Inge. Es el Servicio Nacional de Producción Intelectual. Exacto. Servicio. Toda obra, digamos, toda creación, puede ser musical, puede ser intelectual de un libro, puede ser una obra artística, arquitectónica, etcétera, ¿no? Puede ser también algún tipo de programa, ¿no? En el campo de la informática, en el campo, digamos, de la telemática. Tiene que ser registrado, ¿no? Adecuadamente, y para eso hay inclusive una ley, la ley del SENAPI, ¿no? Y cabalmente acá lo tengo, creo. O no estoy muy informado, ¿no? Aquí está, el SENAPI. Se ve, ¿no ve? SENAPI, bueno, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Vale? Por ejemplo, requisitos para el registro de derechos de autor y derechos conexos. ¿Cómo se debe registrar? De repente la obra está archivada intelectualmente en la nube o está archivada en algún lado y puede haber pues un robo en ese sentido. ¿Y cómo se podría conocer que ha sido un robo, ¿no? Que ha sido, digamos, una lectura no apropiada? Precisamente ese campo es lo que va a verificar el tema del derecho, ¿no?, informático, para ver si se está cumpliendo o no la normatividad vigente. Para eso nos hablan los autores, ¿no? Que en este campo, por ejemplo, de la protección de los derechos del autor, en Bolivia está un poquito limitada. Si bien tenemos estos conceptos, pero en la parte legal estamos limitados, ¿no? A ver, leamos un concepto más para finalizar. Para el autor del pozo, el derecho informático abarca la universalidad de problemas, métodos y perspectivas que entrelazan las dos disciplinas que forman su nombre, o sea, el derecho y la informática. Bueno, ya estamos indicando, ¿no?, que de alguna forma en este campo legalmente no ha sido muy bien realizado. A ver, vamos a leer también, bueno, no les he pedido a ustedes que se compren el Código Penal, pero vamos a leer el ámbito legal del Código Penal. A ver, aquí está lo que se denomina delitos informáticos. Para que vean, solamente aquí está desarrollado 2 artículos. ¿No ve? Delitos informáticos. Delitos informáticos, compañeros, en el artículo 363 y 363 íter. Esto del Código Penal, ¿no? Esto del Código Penal. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Y con esto quiero reiterar, ¿no?, que el desarrollo, digamos, legal, normativo, es muy pobre en nuestra legislación. A ver, ¿qué dice? Manipulación informática. Ustedes también podrían entrar a este campo, ¿no?, del Código Penal. A ver, ¿quién lo tiene, Código Penal en digital? ¿Alguien lo tiene? A ver, compañeros. Por si acaso está en el artículo 363.
A ver. ¿Alguien lo podía hacer en este momento para hacer la clase más práctica? Tal vez Gustavo Calizaya, Cristian Frías. Voy a leer, Inge. Sí, ¿has encontrado el artículo? 360. Sí. Ya, adelante. Manipulación, ¿no ves? Y manipulación informática. Ya, adelante, compañero. ¿Cómo te llamas? Gustavo Calizaya. Gustavo, justo he dado en el clavo entonces. Gustavo Calizaya. Ya vamos a anotar nuevamente. Y adelante. El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de terceros, será sancionado como reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. Bueno, no sé si he entendido, ¿no? Pero de todas maneras aquí está tipificado, ¿no? En nuestra economía penal. El que con la intención de obtener un beneficio indebido para él, para sí o para tercero, manipule el procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y una multa de 60 a 200 días. Bueno, por lo que vemos, es un poco ambiguo, inclusive la redacción, ¿no? Por eso les indicaba que en el campo de nuestra legislación todavía no está ampliado, ¿no? Este campo está muy vago, que inclusive no se puede llegar a precisar, ¿no? De ahí es que muchos que cometen delitos informáticos no son sancionados adecuadamente. A ver, los denominados, ¿cómo se les denomina? Los expertos en informática, en tema digital, ¿cómo se les denomina? Hemos dicho hace rato, los que inclusive recogen datos sin la autorización del autor. Los hackers. Hackers. Por ejemplo, aquí no se habla de hackers, compañeros. Hackers es un delito que no el mismo, no el hecho de ser hacker, sino el hecho de que muchos de esos señores pueden incurrir en delitos, ¿no? Inclusive alguien diría, ha hackeado las cuentas de tal persona, o ha hackeado, digamos, el número clave del banco económico, etcétera, ¿no? Ahí sí se constituye en un delito, ¿no? Siendo hackers como tal, hackers no pasa nada, es una actividad más que puede ser, ¿no? Pero ingresar a ciertos espacios donde está prohibido, bueno, ya es delito, ¿no? Pero eso no está muy clarificado en nuestra legislación. A ver, el artículo 163 ter, por favor, puede leer el mismo compañero Gustavo Calizaya. A ver, ¿lo tienes, no ves? Todavía a mano. ¿Qué artículo, Inge? 163. El que tú has leído era bis, el otro es ter. 163. Inge, bueno, Elisa, yo lo tengo también. A ver, léelo. Brian, ¿no? Brian, a ver. Sí, yo tengo Brian, sí. Brian Machaca. Ya, adelante. Bien. Muy bien. En el artículo 163 indica a la anticipación o prolongación de funciones. ¿Está correcto? No. Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. ¿Ese es el título? Sí, yo lo tengo. No está con título, pero bueno, sí. ¿O alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. A ver, Maciel, Fanny. Sí, Inge. Maciel, Fanny, ¿qué Fanny, pues? Mújica, Inge. Mi apellido es Mújica. Ya, adelante. Michelle, okay. ¿No? Michelle, ¿no? Ya. Sí, Inge. Ok. Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.
el que sin estar autorizado se apodere, exceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. A ver, ¿qué entienden de eso, compañeros? A ver, bajo la idea de la comisión de un delito. A ver, ¿qué entienden? A ver, volver a leer, compañera. Michelle Fanny Mújica. Volver a leer, compañera. Alteración, exceso y uso indebido de datos informáticos. Ya, el que sin estar autorizado adelante. Se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. A ver, compañeros, para que vean ustedes, ¿no? Que inclusive la sanción es muy leve, ¿no? Tomando en cuenta que el daño enorme que puede provocar, digamos. A ver, habrá que cuantificar qué tipo de daño se ha dado, ¿no? Especialmente alguien que tiene alguna novedad en relación a algún programa, algún nuevo software, etcétera, ¿no? Y lo tienes registrado en Senapidi, digamos, o no estás registrado tal vez. ¿Sería así ese tipo de sanción tan leve, compañeros? A ver, por eso les digo, ¿no? Que todavía no está muy trabajado esta parte de los delitos informáticos, ¿no? Habrá que hacer una gradación tal vez de gravedad, ¿no? Sí, adelante. Inge, tal vez los cargos por ese tipo de delitos son muy bajos porque en parte también es un error del administrador del sistema. A veces un hacker no solo hackea directamente al software, ¿no? También busca diferentes métodos para hacerse con los datos de un sistema, digamos. Así es, ¿no? Pero a veces hay hackers, dice, tan habilosos que pueden hackear las cuentas de los bancos más importantes del mundo, ¿no? Son tan habilosos, son tan más que habilosos, ¿no? A ver, ¿cuál es la labor de un hacker? Dice que hay gente que está todo el día al lado de su computadora, ¿no? El hacker, Inge, se encarga de buscar vulnerabilidades del sistema. Así es, pero ¿de qué sistemas? Imagínense, inclusive han hackeado ¿no? Si se quiere decir, al servicio secreto estadounidense, ¿no? De la Casa Blanca. Han hackeado y eso han publicado y han quedado muy mal, ¿no? Y bueno, no se los ha podido encontrar, creo, que a los autores, porque son una especie de piratas digitales, ¿no? Si podemos utilizar el término piratas digitales, que no se los puede encontrar si no están digitalmente trabajando. Así materialmente no se los puede encontrar. Pueden estar en La Paz, en cualquier otra ciudad, pero no se los puede ubicar, ¿no? Y es un problema, yo creo que actual, y como dicen muchos autores, del desarrollo de la tecnología, ¿no? Del desarrollo de la cibernética, que hasta el momento no se ha podido determinar con precisión. Sí, adelante, compañeros. Y que, disculpe, alguna opinión personal podría ser es que nuestro país, como no está tan desarrollado en comparación de países de primer mundo o segundo, es como decir, aquí todavía no hay mucho ese tipo de delitos, o sea, más graves, por ejemplo, en otros países, en esos más desarrollados, los delitos son mucho mayor, no solamente robo de información, tanto de personas, sino de pues entidades del Estado, información más casi, como decir, no publicada, es más grave en ahí. Entonces, eso no está muy regularizado acá en el país. Por eso, pues la sanción no es mucho. En cambio, en esos países, pues la sanción es súper fuerte, igual como años de cárcel y eso. Así es. No está muy... Se puede hackear muchas cosas, ¿no? Imagínense que ingresen a derechos reales. Inge, de hecho, sí, han hackeado.
De hecho, han hackeado hace años atrás aquí en Bolivia a las páginas de los ministerios, por ejemplo, el de Ministerio de, incluso de la página de los militares, si no me equivoco, y pues, pero no ha sido muy grave, solamente creo que han ingresado, han vulnerado esa seguridad de ahí. Lo que tal vez han hecho, Inge, complementando, eran hacktivistas los que han atacado a la página del ejército de Bolivia. ¿No ve que había ese problema del mar y eso? Entonces, como un modo de protesta es que los hackers chilenos han defasteado nuestra web. Han puesto un mensaje de que nunca tendremos mar y una imagen ofensiva hacia nosotros. Eso fue lo que pensaron. Sí, es verdad, ¿no? A ver, sobre esto hay muchos temas, ¿no? Para la próxima clase podemos desarrollar algo más. A ver, hagan una pequeña investigación de estos temas relacionados con los hackers, del robo de propiedad intelectual vía esta línea online, ¿no? Entonces podemos hacer una enumeración, lo que ha ocurrido también en la Casa Blanca que les comentaba, ¿no? Han hackeado la cuenta del Pentágono, a la página del Pentágono habían ingresado, ¿no? En los Estados Unidos. Bueno, a veces son informaciones pequeñas, no son muy grandes, pero de todas maneras, sería bueno que hagan una pequeña investigación, por favor, para la próxima clase, y un poco más vamos a discutir al respecto. Inge, una consulta. Sí, adelante. Con respecto a ese artículo, el último que leyeron, de la alteración del acceso y uso indebido de los datos. Así es, del Código Penal, ¿no? Ya. Sí, a lo que entiendo, cualquier persona podría ser denunciado por eso. Por ejemplo, digamos que si vamos a internet con un flash con virus, estaríamos dañando la computadora del propietario, que sería el que atiende. Y él, basándose en ese artículo, nos podría denunciar. Bueno, pero eso es ya un accidente, ¿no? No tiene el tema del dolo, de la mala fe. No tiene eso, ¿no? Hay virus que borran toda la información. Por ejemplo, hay un virus que se llama el ransomware, que lo encripta toda la información. En sí, toda la información de la computadora se perdería. Pues sí, y hay que tener mucho cuidado, pero no, la mayoría lo hacen no de mala fe, ¿no? Como les digo, lo hacen por accidente. Otra cosa es que configure los rasgos del delito. Eso nos indica el Código Penal. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito? El primer elemento es el dolo, ¿no? ¿Qué es el dolo? Es la mala fe de hacer daño, ¿no? El otro elemento es, digamos, el tema de la acción. ¿Qué es la acción? Es la conducta de una persona también negativa, con el objetivo de dañar, ¿no? Y el objeto, ¿no? ¿Sobre qué objeto está? Como tú dices, ¿no? Alguien va a algún internet y lo puede dañar, digamos, contagiándole virus y demás cosas, ¿no? Pues eso saldría, digamos, de la tipificación. Por eso les digo, ¿no? Que este campo todavía no está muy desarrollado en nuestra economía penal, ¿no? En nuestra economía legal. No está muy desarrollado y se puede prestar a diferentes interpretaciones, inclusive lo que decía el compañero, ¿no? Se puede prestar a diferentes interpretaciones y eso no sería adecuado, ¿no? Se tendría que precisar más. Se tendría que sacar un código, ¿no? Código de delitos informáticos, ¿no? O código informático, habría que ver. Eso lo podríamos trabajar nosotros en un seminario en algún momento, ya sea en esta materia o en otra materia, ¿no? Invitar a algunos conocedores algo del tema. Vamos a sacar un documento como contribución, porque parece que nuestros legisladores no lo están realizando hasta la fecha. Pero de todas maneras, para la próxima clase les propongo, les doy ese desafío, que puedan sacar algunos artículos, investigar algunos artículos de delitos informáticos. ¿Está bien, compañeros? ¿Se entiende, no? Artículos de delitos informáticos, que seguramente los pasamos por alto, ¿no? Y están por ahí, ¿no? Los pasamos por alto, pero están por ahí. Eso, compañeros, ese trabajito para la próxima clase, que puede ser de 1 página, 2 páginas, no sé. Pero de historias así verídicas, ¿no? Que está ocurriendo o que ha ocurrido. Y precisamente regresando sobre el tema, a ver, imagínense que hackeen el tema de derechos reales, ¿no?
donde está toda la información del derecho propietario de la ciudad de La Paz. Mediante esto pueden manipular, pueden tergiversar los datos. El tema, por ejemplo, relacionado con lo que son los documentos de propiedad, los folios reales. A ver, ¿alguien conoce el folio real, compañero? Deben conocer, ¿no? ¿Qué es un folio real? A ver, ¿alguien me responderá? ¿Qué es un folio real digitalizado que da derechos reales? A ver. ¿Alguien puede responderme? ¿Qué es un folio real, compañeros? Lo que de una casa o de una propiedad que tienes, ese es el folio real. No, son los datos precisos, ¿no? De los metros cuadrados, del dueño, ¿no? ¿Qué antecedentes del dueño? La ubicación, todo eso, ¿no? Si alguien hackeara, digamos, ese espacio de conocimiento, ese espacio de almacenamiento, la página de derechos reales, de repente podría causar problemas, ¿no? Y bueno, creo que hasta la fecha no ha ocurrido eso, o de repente estará ocurriendo y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Pero de todas maneras, ese tema, digamos, de poderse inmiscuir en páginas que no estarían habilitadas para la vista pública, solamente para los funcionarios, amerita decir, pues, que es un aspecto que todavía no está muy bien desarrollado. A ver, algunas noticias para la próxima clase, por favor, les pido que puedan investigar. Sí, compañero, adelante. Inge, si es que se lograse, digamos, hackear a derechos reales, aún se tendría, ¿no? El respaldo físico que se tiene, tendría que eliminarse los respaldos físicos y los respaldos digitales que se tiene para tener un ataque exitoso. Sí, exacto. Todavía se tiene, ¿no? En archivos, en físico. Pero pero parece que en algunos de los campos lo están eliminando, compañeros. Parece que todo va a ser digitalizado, ¿no? Porque tener en archivos es pues terrible, es harto. Llena todo un cuarto o 2 cuartos. Entonces prefieren ya pasarlo a lo digital, que es más fácil, digamos, poder recopilar la información. Sería una catástrofe, ¿no? De todas maneras, la protección seguramente que también debe tener esas páginas debe ser muy fuerte. Sí, ¿alguien quería hablar? Disculpe, dice, con respecto a lo que habían mencionado anteriormente, si un hacker logra, si un cracker en realidad logra entrar al sistema judicial y altera algunos de los documentos de los casos que están allí, ¿qué tipo de consecuencias habría? Imagino que tal vez incluso se podría levantar una sospecha en dicho caso, no sé, tal vez que demandante o demandado haya contratado a un hacker para tratar de cambiar el veredicto de un caso, por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de cosas podrían suceder en ese tipo de situación? Podría haber una clonación también, pues, una clonación de número en el folio real, por ejemplo, ¿no? Hay un número específico que es la propiedad de una persona, puede ser clonado ese número y colocado otros datos y aparentar que eso le corresponde a X persona y no a la verdadera persona, ¿no? Ahora no solamente en el campo de los derechos reales, sino también en el campo de los antecedentes de la policía, ¿no? En el tema de la fiscalía, etc. En realidad ese mundo es muy, muy complejo, ¿no? De repente todavía no ha sido del interés de los hackers, ¿no? Pero podrían nomás en algún momento, ¿no? Cuentas tan blindadas como se puede decir han ingresado. Habría que investigar en este campo. Bien, compañeros, creo que es muy importante este campo. Vamos a ya concluir la clase. A ver, algo más hablaremos en la próxima clase, ¿no? Pero de todas maneras, este campo todavía no ha sido muy, muy profundizado por la ciencia del derecho, ¿no? Solamente el derecho, lo que está hablando en este campo, digamos,
no olvidemos los principios del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que busca el derecho? Busca el orden, busca la seguridad jurídica, busca la paz social, busca también el tema del bien común, ¿no? A veces alterando esto podemos ingresar a otros ámbitos, ¿no? Que habría que estudiarlos, pero de todas maneras, a ver, en la próxima clase vamos a desarrollar algo más. A ver, hágame una enumeración de delitos informáticos y vamos a analizarlo un poquito más la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta o alguna contribución. ¿Alguna contribución, compañeros? El espionaje informático entraría en delitos informáticos, ¿verdad? Porque aquí solo demuestra solo manipulación de datos más que todo. Así Los es. dos. Espionaje, ¿no? Porque mucha gente, digamos, no saca datos así por así, sino a veces reciben algún sueldo de algún lado, ¿no? Inclusive hay una película, ¿no? No sé si ustedes también han visto en televisión que la policía utiliza hackers, ¿no? Hackers buenos para poder encontrar a delincuentes, por ejemplo, en algunos campos, ¿no? Parece que en otros países utilizan verdaderamente a gente especializada en ese campo de la informática, ¿no? De la telemática, para monitorear páginas de algunos espacios de repente delincuenciales, ¿no? Porque también los delincuentes tienen pues su propio método, tienen también sus páginas bien elaboradas, ¿no? Si vamos a hablar de ese campo digital, en los otros campos, bueno, es la delincuencia mucho más organizada, inclusive la trata de blancas, la trata de esclavos, si es que se da en este tiempo, lo hacen mediante esa vía, mediante la vía digital. Avisos, ¿no? Que mandan aquí y allá, no se puede identificar dónde está el ofrecimiento. Inclusive ventas que se realizan mediante internet y pagan, depositan dinero los interesados y resulta que nunca les llegan los productos. No se puede a veces ver. En el caso del COVID, ustedes se habrán enterado, ¿no? Había ofrecimiento de ciertos productos que se decía que eran sustancias que curaban el COVID, inclusive de vacunas, ¿no? Cuando dieron esto parte a la policía investigó y creo que eso no tenía sustento, ¿no? Porque aún todavía se estaba desarrollando, ¿no? La vacuna. Sin embargo, ya se estaba ofreciendo en internet la venta de vacunas, ¿no? Imagínense semejante cosa, ¿no? Que se ha dado. Por eso puede ser en los diferentes campos a veces, ¿no? Inimaginables, ¿no? Ni siquiera nos imaginamos, a veces son muy creativos. La delincuencia es muy creativa, ¿no? Se dice que la delincuencia se ha digitalizado, ¿no? Y es más difícil de encontrarlos. ¿Por qué? Porque es una amenaza, digamos, ahí, que está en la cuestión digital, ¿no? No es física, ¿no? Como podría ser así, de encontrarlo a la esquina, a la vuelta, en tal lugar, etc. Por eso el mundo se hace mucho más complejo, mucho más difícil. Bien, compañeros, nos veríamos entonces en la próxima clase. No se olviden de realizar sus trabajos de investigación. No sé si hay alguna pregunta, con eso habríamos concluido. Licenciado, una pregunta. Si es que, digamos, pueden implementar las leyes informáticas, tendría que haber, yo creo que también policías informáticos. Le digo esto porque en Argentina, por ejemplo, para capturar delincuentes informáticos como páginas pedófilas, había policías especializados que eran dedicados, digamos, para capturar a este tipo de personas, y rastreaban y ubicaban el punto. Entonces yo creo que aquí no hay policías informáticos, entonces yo creo que por eso tampoco no hay leyes que están basados en la informática. Así es, como ya les he indicado, ¿no? No está desarrollado este campo, policías, digamos, especializados, gente especializada en este campo para poder sugerir, digamos, aspectos que puedan colaborar a la seguridad ciudadana, ¿no?
porque la ciudadanía estaría insegura desde ese punto de vista, y creo que conforme pasa el tiempo se va incrementando mucho más esta inseguridad, ¿no? Digital. Imagínense el rapto de niños, niñas, por ejemplo, cómo lo realizan mediante acuerdos digitales, mediante negociaciones digitales, ¿no? Y al final no se los puede capturar a los autores porque están ahí, no se sabe de dónde vienen, ¿no? De dónde viene su señal. Bien, compañeros, en eso quedamos entonces. Será hasta la próxima clase, hasta el próximo sábado. Como les decía... Hice una consulta. ¿Sí? Perdón, dice, saliendo del tema, dijo ¿no? En cada actividad o investigación vamos a realizar, va a ser con fecha, ¿verdad? Ahora, sí. digamos, hoy día dado lo que son estas actividades, vamos a colocar la fecha de hoy. Sí, la fecha de entrega del día sábado. No, la fecha de hoy. Actividades. La fecha de hoy. Así colectivamente. Claro, cada sábado estoy dando la ley. Sí, con esa fecha entonces lo que está dando. Sí, la fechita ahí lo colocamos. Nada más. Muy bien, licenciado, gracias. Listo, compañeros. Si no hay ninguna novedad más, en eso quedamos. Así descansan tranquilamente. Hemos terminado un poquito más rápido, ¿no? Porque si no, es cansador también, ¿no? Bueno, chao chicos. Hasta el próximo sábado. No se olviden de chao, descansen bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta la siguiente semana, Inge. Sí, que tengan un lindo fin de semana, compañeros. No se desvíen.